Muchas gracias a todos ustedes por venir. Bien, cuando la Fundación de Amigos del Museo del Prado me invitó a participar en este curso dedicado a hitos históricos de las colecciones del museo, me pidieron también que mi intervención, que iba a ser la segunda a continuación, la del profesor Francisco Calvo Serrayer, pues de alguna manera estableciera puentes entre lo que es el museo, tal y como lo conocemos desde su inauguración en 1819, y lo que habían sido sus antecedentes, básicamente la antigua colección real. Como verán, la mayoría de las conferencias que seguirán a la mía están básicamente centradas en una obra. La mía pues, es un recorrido más amplio. Hay muchas formas de contar la historia del Museo del Prado, muchas narrativas posibles. Para esta ocasión he preferido no repetir ninguna que ya se haya hecho y aventurarme por un terreno distinto y por una forma inédita de abordar estos elementos de continuidad entre la antigua colección real y el actual Museo del Prado. Y para ello, pues he elegido como tema de mi intervención la de regalar pinturas, lo que es el regalo. Y es que si yo les muestro estas obras, y son un pequeño ejemplo de las muchas que vamos a ver a lo largo de la noche, y les pregunto qué tienen en común más allá de su condición de obras maestras y de su pertenencia al Museo del Prado, pues probablemente a muchos de ustedes se les escapen, ¿no? Pueden a lo mejor encontrar un vínculo entre una y otra, pero es difícil, ¿no?, encontrar un elemento que una a todas ellas. Bien, lo que les une es el hecho de que llegaron a sus propietarios, primero a la monarquía española, luego al Museo del Prado o directamente al Museo del Prado, no como consecuencia, como antes ha comentado Nuria, de una transacción comercial, es decir, no se pagó dinero por ellas, sino que fueron regaladas a sus propietarios. Y no quiere decir en modo alguno que estas obras no tengan un valor económico, antes al contrario lo tienen y muy alto, pero, como digo, no fueron compradas mediante una transacción comercial. Bien, llegaron como regalos y eso nos ayuda o nos obliga a pensar en el origen de esta práctica de regalar obras de arte. Evidentemente, el regalar obras de un valor elevado, sobre todo material, pues empieza desde la antigüedad y puede rastrearse a lo largo de toda la Edad Media. Lo que es la utilización de la pintura, y en mi conferencia me voy a centrar únicamente en la pintura, aunque muchas de las características que diré pues, son perfectamente aplicables a la escultura, a las obras sobre papel o a las artes decorativas. Como digo, empezar a regalar pintura pues tiene un momento fundacional que es el Renacimiento, y para la historia particular que a nosotros nos interesa, pues tiene una serie de protagonistas. El regalo de arte con fines diplomáticos nace lógicamente en Italia. Una Italia, pensad que fraccionada políticamente, una Italia que no tiene un peso político propio dentro del panorama europeo, que está a merced de los grandes poderes continentales, léase España, Francia o el Imperio, y que recurre pues, a aquellos bienes que tiene a su alcance y que tiene un elevado valor. En Italia no hay oro, como el que llega de América, no produce especias, aunque llega a través del comercio, pero tiene unos magníficos artistas y tiene unos magníficos pintores. Y lo que va a hacer es servirse de la pintura para las relaciones diplomáticas y las va a utilizar como donos, como regalos. Aquí tenéis dos personajes unidos entre sí, no solamente porque los retratara Tiziano, también porque eran primos. Uno es Alfonso de Este, cuyo retrato por Tiziano no se conserva, solo se conserva esta copia, y el otro pues, es un cuadro que supongo que conoceréis bien, es el retrato de Federico Gonzaga por Tiziano. Bien, con ellos dos empieza el flujo de regalos de pinturas hacia la corte española, en ese momento la corte del emperador Carlos V. De hecho, Federico Gonzaga, cuando Carlos V por primera vez va a Italia en el año 1529 para coronarse emperador en Bolonia, pues es uno de los muchos gobernantes italianos que va a rendir pleitesía al emperador y acude a su encuentro con un espléndido ajuar de regalos que incluye todo tipo de objetos, vajillas de oro, de cristal, caballos, pero también objetos artísticos
y entre ellos pinturas. Y sobre todo piensa que hacerle un regalo muy exclusivo, y es que va a llevar consigo a Tiziano, que es el pintor más solicitado del momento, el retratista más importante del momento, para que lo retrate. Bien, como probablemente muchos de ustedes sepan, ese primer encuentro pues no satisfizo las expectativas ni de Federico Gonzaga ni de Tiziano, que también esperaba en ese momento ganar el favor del emperador, algo que sucedió unos años después, pero sí que sirve para presentar esa coyuntura. Este es supuestamente la copia del retrato que en ese momento hizo Tiziano del emperador, que está perdido y que se conoce también por copias de Rubens. Bien, a partir de ahí empieza un flujo de regalos constante. Este mismo Federico Gonzaga regala, no se pone la historiografía de acuerdo si bien al mismo Carlos o a su hijo Felipe cuando es príncipe con motivo de sus esponsales con María de Portugal, pues uno de los conjuntos mitológicos más bellos de toda la pintura occidental, que son los llamados Amores de Júpiter de Correggio, que durante un tiempo, luego veremos, estuvieron en la colección real. La verdad es que Carlos no fue muy sensible, no era un gran amante del arte, no fue una persona que mostrara una sensibilidad excepcional, que supiera apreciar lo realmente extraordinario de estos objetos, pero para eso estaba don Francisco de los Cobos, su todopoderoso secretario de Estado, es el personaje que tienen retratado a la derecha, que este sí que se dio cuenta rápidamente de que el arte no solamente le gustaba el arte, sino que el arte además tenía una importancia grande desde un punto de vista pecuniario, pero también representativo. Este fue el beneficiario de todos los cuadros que de alguna manera Carlos dejó pasar. Al pobre Alfonso de Este, que os he mostrado al principio, pues en el momento que se enteró que quería que le ayudara el emperador para recuperar un par de ciudades, pues le pidió las mejores obras de Tiziano que tenía y que tuvo que entregarle. Y así sucedió con prácticamente casi todos los gobernantes italianos del momento. Una de las obras que tenéis, que no pertenece al Museo del Prado, pero que gracias a la generosidad de la Fundación Medinaceli tenemos aquí en préstamo permanente, es esta espléndida Piedad de Sebastiano del Piombo, que fue regalo de Ferrante Gonzaga, hermano del Federico Gonzaga, que antes os he enseñado. Y la estatuita que tenéis abajo, el San Juanito atribuido a Miguel Ángel, pues fue un regalo de Cosimo I de Médicis. De hecho, estos secretarios de Estado fueron el objetivo prioritario de los regalos. ¿Por qué? Porque eran los que realmente entendían de los asuntos de Italia. Como dijo el aretino a propósito de Francisco de los Cobos, tiene la llave secreta del ánimo del emperador. Y no seamos ingenuos, estos regalos se hacen a cambio de algo, es decir, se hacen a cambio de unos intereses particulares. Antes he comentado que Alfonso de Este regaló sus Tizianos a cambio de Reggio y Módena, y veremos cómo muchos otros gobernantes efectivamente pues, regalan a estos altos funcionarios españoles porque esperan algo a cambio. De hecho, el sucesor, de alguna manera, de Francisco de los Cobos pues fue un personaje muy conocido, que es este Antonio Pérez, conocido por todos. Y, bueno, pues este Antonio Pérez, que más o menos venía a jugar el mismo papel en la corte de Felipe II que la de Cobos en la de su padre, el emperador, pues era el que realmente pues, tenía el poder sobre lo que pasaba en Italia. Con lo cual, pues en este caso, la República de Venecia, porque el regalo no es privativo de las cortes, lo practica las cortes y las repúblicas, los ricos y los pobres, es decir, todo el que puede y según sus posibilidades. Pues la República de Venecia, la Serenísima, pues quiere tener evidentemente contento al señor Antonio Pérez. Entonces lo que hacen es que el embajador en España le escribe, ¿no?, el 8 de febrero de 1571 al Consejo de los 10, que es el órgano ejecutivo del gobierno veneciano, diciéndole que sí, que el secretario Pérez puede estar de nuestro lado, pero que para eso pues estaría bien que se le regalaran unos cuadros de Tiziano, que normalmente la historiografía pues identifica con los dos que os muestro propiedad del Museo del Prado. Por un lado, el entierro de Cristo y por otro lado, Adán y Eva. De hecho, Antonio Pérez recibió cuadros absolutamente de todo el mundo. Y cuando cayó en desgracia, como sabéis, cayó en desgracia, pues una de las cosas que precisamente se le echaron en cara y se le afearon era la facilidad con la que había aceptado
aceptado regalos de todo el mundo. De hecho, en el proceso de Antonio Pérez de 1579 se lee esto, que es muy significativo, que es un poco su defensa, ¿no? Lo que él alega en su defensa, he marcado en negrita lo más interesante, como habiendo su majestad Felipe II ido a ver a su casa de campo, él mismo le iba diciendo de pintura en pintura de las que en su casa hay, las que le había dado fulano y las que le había dado zutano, y haberle dado su majestad a él diversas pinturas tras aquella ocasión para que pudieran ver otras, Es decir, y que pensaba que, hombre, si todo el mundo se lo daba, pues que no sería delito. Creo que todo esto le sonará bastante actual. De hecho, uno de los grandes riesgos de los regalos, que se llegó a convertir en un verdadero problema de Estado, es que evidentemente incitaban a la corrupción. De hecho, hubo monarcas más severos y altos funcionarios más severos y otros más permisivos. Felipe II, por ejemplo, fue bastante severo, aunque desde luego Antonio Pérez no lo fuera. En época de Felipe III, pues mirad lo que escribía el embajador florentino en la corte de Felipe III. Si lascian corromper quasi tutti, casi todos se dejan corromper. De hecho, cada vez que el gobierno intentaba de alguna manera poner freno a esta corrupción, pues los que regalaban iban desarrollando estrategias. Dijeron, estos que eran los más listos, los florentinos, dijeron, mira, como en España son todos muy beatos, vamos a regalar pintura religiosa. Y entonces decimos, no se puede rechazar porque esto es una cosa divina. Y efectivamente, a partir de este momento, ya dejan de regalar, muchos de estos italianos dejan de regalar pues amores de Júpiter y se dedican a regalar pintura religiosa y diciendo, bueno, es un feo a nuestro Señor y tal. Bueno, el caso es que desde luego fue escandaloso, ¿no? Y efectivamente, y sobre todo, ya digo, lo que es la sucesión de secretarios de Estado y luego lo que en el siglo XVII va a hacer sus veces, que son los válidos, pues son siempre los más beneficiados. Una de las obras que entra en este caso a el duque de Lerma, ya en época de Felipe III, pues es la magnífica Anunciación de Fra Angelico. Es una de las pocas obras que podemos decir, bueno, ¿y salía a cuento hacer estos regalos? Pues sí. Fijaros que el gasto que hizo Mario Farnese, un miembro de una rama colateral de los Farnese, fue de 1.500 ducados por comprar en el convento dominico de San Domenico in Fiesole, a las afueras de Florencia, pues compró a los dominicos esta obra, con la cual lo utilizaron para arreglar el campanario. Si vais al campanario, pues que sepáis que se compró con el dinero de Mario Farnese. Pero sabemos exactamente lo que consiguió a cambio, es decir, esto lo regala a Lerma y sabemos que consigue, por un lado, que lo nombren miembro del Consejo Colateral del Virreinato de Nápoles, que le reportaba 600 ducados anuales, y general de la caballería del Bataglione, un oficio creado expresamente para él, también todo esto suena bastante familiar, en el reino de Nápoles, por el que cobraba 1.000 ducados anuales, con lo cual el primer año ya había recuperado entera la inversión y había ganado 100.000 ducados más, con lo cual al segundo ya era pues realmente un verdadero negocio el haber regalado esta obra al duque de Lerma. Esto es un efecto piramidal que también suena bastante de arriba, la corrupción va bajando, con lo cual, por decirlo de alguna manera, el valido de Lerma, que era don Rodrigo Calderón, pues también fue objeto de muchísimos regalos, entre ellos la ciudad de Amberes, pues le regaló esta maravillosa obra de Rubens. Como sabéis, luego siempre suelen pagar los de abajo y no los de arriba. Lerma se pudo hacer cardenal, con lo cual era intocable. Don Rodrigo Calderón no tuvo esa suerte y sabéis que subió al cadalso y se le cortó la cabeza, principalmente por lo muy corrupto que había sido, y entre las muchas cargos que se le hicieron fue lo de aceptar regalos como este. Evidentemente, aunque estos personajes pues recibieron muchísimas obras, pues la mayoría de ellas, no nos engañemos, iban dirigidas directamente al monarca. Se dirigían por muchas razones, la mayoría de las veces como un caso de gratitud. Esta obra de Fan Orley, la Virgen de Lovaina, tiene una inscripción al dorso que se copió, es una copia de la que había originariamente, donde se dice cómo fue redactada en 1588, cómo la ciudad de Lovaina adquirió esta obra que entonces se atribuía a Gossaer y se le regaló a los agustinos de la ciudad, se regaló a Felipe II en señal de gratitud por haber eximido de impuestos y tasas durante 12 años
a la ciudad que había sido asolada por la peste. Es decir, un regalo hecho al monarca por un favor que había sido pues, el suprimir esos impuestos. Hay regalos fastuosos, por ejemplo, el que hizo Niccolò Ludovisi, príncipe de Piombino, que es el que tenéis a la derecha, para agradecer a Felipe IV que le otorgara el Principado de Piombino y que fue pues, obras absolutamente maravillosas procedentes de la antigua colección y que incluyen pues, algunas de las obras maestras absolutas del museo, las dos bacanales de Tiziano, el Caballero del Reloj también de Tiziano, la llamada Virgen del Roble de Rafael Giulio Romano o el espléndido Noli Me Tangere de Correggio. Había gente que regalaba de una forma sincera, por ejemplo, los regalos de un personaje como Federico II de la Rovere, duque de Urbino, y un hombre profundamente pro-español, alguien que se había educado en la corte de Felipe II, que era de una lealtad extraordinaria a los Habsburgo españoles, que en todo procuró imitarlos y que intentó. Urbino era un pequeño estado, no precisamente ni particularmente poderoso en lo militar ni boyante en lo económico, pero uno de sus grandes activos era sin duda un pintor excepcional que era Federico Barocci. Federico Barocci era un pintor demandadísimo en toda Europa y Federico regaló obras a Felipe II y luego a Felipe III. Aquí tenéis dos de ellas, una de las cuales, que es la de, las dos están en el Museo del Prado, evidentemente, la crucifixión la regaló post-mortem, era su cuadro favorito cuando muere, en su testamento dice que se le dé a Felipe IV, el de el nacimiento lo regala en vida a Margarita de Austria, a la mujer, la primera esposa de Felipe III, que cuando lo ve, pues exclama esto, ¿no? Según el embajador, molto bello questo quadro, a propósito, molto allegro e devoto, que también es importante porque uno de los objetivos evidentemente de los regalos es que gustaran los que los recibían. Y para ellos era importante saber cuál era el gusto, cuál era la sensibilidad particular de quienes iban a ser los destinatarios de estas dádivas. Y se conserva en la correspondencia, pues este es el tipo de pintura que le puede gustar al rey de un tipo, a la reina de otro tipo, con lo cual, pues bueno, cuando luego satisfacían la misión cumplida y gustaba a los destinatarios, pues enseguida era objeto de comentarios. Hay otras obras que sin duda debieron llegar simplemente por vínculos de parentesco, es decir, nacía un pariente y se mandaba un retrato al rey. Sobre todo sucede con retratos de gobernantes en Italia que estaban relacionados con la familia real. Pensad que los duques de Toscana tradicionalmente no solamente tenían que pedir autorización al rey de España para contraer matrimonio, sino que normalmente el rey de España era el padrino de los hijos, como sucede, por ejemplo, con este Filippo de Medici, que no por casualidad se llama Felipe como Felipe II, o en el caso de Felipe Manuel de Saboya, pues era sobrino de Felipe II, puesto que era hijo de Catalina Micaela. Este constante enviar de cuadros como regalos, como presentar a miembros de la familia, pues también explica cómo llegan a la colección real pues un buen número de cuadros. Otros lo hacen por afinidades, bueno, antes he hablado de esa fascinación que tuvo el duque de Urbino por la corte española, pero sin duda está la afinidad que sintió Cristina de Suecia hacia Felipe IV de España y que explica un regalo tan excepcional como el de el Adán y Eva de Durero. Evidentemente, todo el proceso de entregar unos regalos era algo complejo, era algo que además solía ceñirse a lo que eran las normas del protocolo diplomático, un protocolo que conoce un desarrollo extraordinario en los siglos XVI y XVII. Solo hay que dar cuenta de la cantidad de obras con títulos parecidos a El embajador, Lo ambasciatore, que se publican en toda Europa entonces y que suelen incluir pues un capítulo, un apartado dedicado a los regalos, no solamente a qué tipo de regalos hacer, sino también cómo presentarlos. Y en ese terreno el embajador juega un papel importante. Pensad que es el momento donde, por un lado, se desarrollan las embajadas permanentes y también luego lo que son las embajadas extraordinarias. Muchos de estos regalos o muchos de los cuadros del Museo del Prado pues están ligados a presentaciones por parte de embajadores. Así sucedió con el legado pontificio, el cardenal Camilo Máximo, en 1654, en una coyuntura difícil en que el papado estaba claramente decantándose por Francia y viene a
a reunirse con Felipe IV al final casi de su reinado, y trae estas dos obras, El amor desinteresado de Guercino y El Cupido de Guido Reni, que de alguna manera pues tratan de mandar un mensaje pacificador, un mensaje de intentar eliminar aristas. Un Camillo Massimi que tenéis retratado en el centro por Velázquez durante su segunda estancia en Italia, en Roma. Por otro lado, los embajadores eran a menudo los mismos destinatarios de regalos, es decir, el regalo tenía toda una serie de protocolos, el que traía regalaba y a su vez era correspondido por parte del rey. El rey no solo regalaba al Papa a través del embajador, sino también al embajador directamente. Eso explica, por ejemplo, la presencia en el museo de esta obra de Antoine-François Calais, Luis XVI, que, como reza en el marco, que es el original, pues fue un regalo del rey al conde de Aranda, embajador que fue en la corte francesa de 1773 a 1787, sobre todo pues con motivo de la marcha del embajador, solía ser agasajado con regalos por parte del destinatario. No todos los regalos, sin embargo, son regalos diplomáticos, son regalos que atañen a dos países. Muchos de ellos son regalos que surgen desde dentro de la corte hacia la figura del monarca. De hecho, en el caso del coleccionismo español, sobre todo en la época de los Habsburgo, en los siglos XVI y XVII, y particularmente en torno a Felipe II y Felipe IV, pues la corte hace como una especie de agujero negro que va absorbiendo prácticamente todas las obras que tiene la nobleza. De hecho, los regalos, lógicamente, no solamente los potentados o los príncipes extranjeros quieren ganarse el favor del monarca, del rey español, en ese momento el monarca más poderoso de Europa, también sus súbditos, evidentemente, las distintas facciones de la corte, quien quiera que fuere, su lugar dependía del favor del rey, y qué mejor forma cuando se sabía que había algunos reyes particularmente interesados en la pintura que obsequiarle con pinturas. He puesto unos pocos ejemplos, pero podrían ser muchísimos. Por ejemplo, el marqués de Leganés le regaló, entre otras muchas obras, la espléndida Inmaculada de Rubens. Luis de Haro compró en la almoneda que siguió a la decapitación de Carlos I de Inglaterra una enorme cantidad de obras que regaló a Felipe IV y que fueron destinadas inicialmente, la mayoría de ellas, al Escorial. De nuevo, he puesto 3, podría haber puesto muchas más. El maravilloso Manteña, el único que posee el Museo del Prado, la perla, la llamada perla de Rafael, o el lavatorio de Jacopo Tintoretto. Otro tanto puede decirse del duque de Medina de las Torres, responsable, entre otras muchas obras, de la llegada a España, de la Virgen del Pez de Rafael, o del descanso en la huida a Egipto de Tiziano, que tenemos ahora depositado en el Escorial. Es verdad también que los regalos no solo iban en una dirección, no solamente los nobles regalaban al rey. Algunos de estos nobles, sobre todo aquellos que en un momento determinado disfrutaron de una privanza o del favor del rey, se vieron beneficiados por regalos. Ya hemos visto antes cómo Antonio Pérez, cuando se le acusa, dice que, bueno, que él ha recibido regalos del rey, que cómo puede ser, es un delito si proceden del rey. Y tenemos y sabemos casos de obras que salen de la colección real, como por ejemplo este espléndido retrato de Juan Federico de Sajonia de Tiziano, que fue un regalo de Felipe IV a el marqués de Leganés. De hecho, al final se produce un fenómeno fascinante, que es esta concatenación de regalos, ¿no? Y hay cosas tan fascinantes como, por ejemplo, pues, el autorretrato de Durero. El autorretrato de Durero, pues, antes de llegar al Museo del Prado, pues, pasó por bastantes manos. En 1636 el Ayuntamiento de Nuremberg, que como sabéis es la ciudad natal de Durero, se lo regala a Carlos I de Inglaterra. Cuando a Carlos I de Inglaterra pierde la cabeza, lo compra David Murray, a quien a su vez lo compra Alonso de Cárdenas por indicación de Luis de Haro, que antes he citado, que se lo regala a Felipe IV. En el caso del Cristo con la cruz a cuestas de Tiziano, sabemos que en un momento determinado este marqués de Leganés, que también he citado, lo regala a Fray Isidoro Aliaga, entonces arzobispo de Valencia, y que este, antes de morir, lo vuelve a regalar otra vez a Leganés, que a su vez lo regala a Felipe IV. Favorito probablemente pues sea la famosa serie de los 5 sentidos de
de Rubens y Bruegel, que sabemos que al menos, porque incluso hay algún autor que aventura la posibilidad de que este duque de Neoburgo lo hubiera recibido de Isabel Clara Eugenia, no sabemos, pero por lo menos lo que sí que está documentado es que el duque de Neoburgo se lo regala al cardenal infante don Fernando, que lo regala a su vez al duque de Medina de las Torres, que lo regala a su vez a Felipe IV. Es decir, esta concatenación de regalos es realmente sorprendente, ¿no? Evidentemente, uno regala, a veces, como hemos visto, porque siente un verdadero deseo de agradecer al rey alguna o a alguno de sus servidores pues alguna gracia, alguna merced. Otros lo hacen de forma interesada. Y hay algunos que realmente les cuesta una muela el regalar algo, aunque son conscientes de que tienen que hacerlo. Sabemos, por ejemplo, que el duque de Módena, que veis aquí en este magnífico retrato de Velázquez, visitó España en 1638. De nuevo estamos ante un pequeño estado italiano, no precisamente, es decir, estos no podían llegar con 2 carros llenos de oro o esmeraldas, ¿no? Entonces, bueno, pues empieza a rebuscar, según cuentan un testigo, el cardenal Caetani, al cardenal Carlo de Medici, que como este duque de Módena está mirando todos los cuadros que tiene para llevárselos al rey. Hay otro testimonio del embajador del duque de Módena diciéndole, ya sé, excelencia, que no quiere regalar nada, pero piense que la ventaja que va a obtener va a ser suficiente y tal, porque debe ser que pues que le salieran las obras, pues desde luego lo destrozaba. Y de hecho, al final no regaló ninguna de ellas. Algunos regalos, evidentemente, eran sugeridos o forzados, como sucedió con el de la Virgen del Pez. El marqués, el duque de Medina de las Torres, que no por nada era virrey de Nápoles, intentó que se lo regalaran la comunidad de los dominicos. Estos se negaban y al final los puenteó, acudió al general de los dominicos en Roma y consiguió que se lo regalaran, para inmenso cabreo de la comunidad que era propietaria. De hecho, a veces, ante algunas de estas circunstancias, conocemos de gente que hizo retratos siendo muy consciente de que, bueno, vamos a intentar minimizar la pérdida. Os pongo 2 ejemplos de 2 obras bien conocidas en el Museo del Prado. Lorenzo Lotto, San Jerónimo y Bernardino Luini, Sagrada Familia. Bien, estas 2 obras no llegaron a España con las atribuciones que ahora tienen. El Lorenzo Lotto lo hizo como Tiziano, el Bernardino Luini lo hizo como Leonardo da Vinci. Lorenzo Lotto fue un regalo de un embajador veneciano, Jerónimo Lipomano, a Felipe II. Bernardino Luini, un regalo de Cosimo de Medici a Felipe II. ¿Cuál es el problema? Que en el caso de Cosimo de Medici, y no a propósito de este cuadro, sino de otro que se ha perdido, que iba a enviar a Felipe II, se conserva la nota que de su mayordomo, contratando a Broncino para que haga una copia de un Leonardo que seguro pasará por original en la corte de España. Es decir, aquí sí que está la prueba absoluta. Con lo cual uno hace pensar que probablemente, pues cuando mandaron el Luini, en esta ocasión también eran conscientes de que no estaban mandando un Leonardo, sino un Luini, y otro tanto con el Lorenzo Lotto, es decir, pues un San Jerónimo de Tiziano, evidentemente tenía mucho más valor, y la verdad es que muchas veces pasaban por tales. Otras veces los regalos eran, como digo, pues más bien obligados, ¿no? Por poneros un ejemplo, pues los 2 magníficos Sebastiano del Piombo que tenemos, pues son 2 regalos de Diego Vic, un noble valenciano, a Felipe IV. ¿Por qué? Porque estaba de deudas hasta arriba con el rey, y entonces el rey le dijo, bueno, si me regalas estas obras, pues yo te perdono las deudas. Es decir, toda una casuística, pero lo que quiero decir es que no siempre los regalos son espontáneos, ni quien los hace con el corazón abierto, ¿no? Sino que muchas veces pues, le cuesta un verdadero disgusto. No solo regalan los estados, no solo regalan los cortesanos, regalan también los artistas, porque es una de las formas más antiguas de autopromoción que existe. Es decir, cuando un artista quiere darse a conocer en una sociedad, quiere darse a conocer en una ciudad, en un lugar donde no era conocido anteriormente, pues regala obras de arte para ganarse así el favor de los entendidos y de los poderosos. He puesto una serie de ejemplos
que son bastante ilustrativos. Tiziano, por ejemplo, regaló muchas de sus obras a Carlos V. Sabemos que cuando acude a Habsburgo en 1548 lleva consigo el Ecce Homo, que está en el Museo del Prado, y una Venus que se puede identificar con la ahora perdida, pero copiada por Rubens. Muy interesante que vaya con una obra religiosa y con una obra mitológica. ¿Para qué? Para demostrar su versatilidad, que es un pintor completo que se puede mover en géneros y en terrenos diversos. Este Michele Parrasi, un pintor bastante menor, pues cuando, en un momento determinado, cuando se entera que Tiziano ha muerto, pues intenta, evidentemente, ocupar su terreno y manda obras, regala obras a Felipe II, con muy poco éxito, por cierto. La verdad es que la muerte de Tiziano pues generó en Italia y sobre todo en Venecia pues una suerte de competición entre los pintores para ser los sucesores de Tiziano, y lo que hicieron ellos, estos pintores, no solo él, también lo hizo por ejemplo Tintoretto, fue mandar regalos, regalar obras tanto a Felipe II como a sus ministros. Otro pintor que regaló una obra para presentarse en la corte fue Orazio Gentileschi, que al final de su carrera, en el año 1633, cuando estaba ya en Londres, pues para intentar encontrar, un momento en que se sentía desplazado en la corte de Carlos I, pues para intentar encontrar acomodo en la corte española, pues mandó este espléndido obra de Moisés salvado de las aguas del Nilo, que ahora cuelga en el Museo del Prado. Bien, como digo, la casuística es muy grande y además no solo va en una dirección, el rey de España también regala muchas veces por cuestiones puramente de cortesía. Y también hay que tener una cosa muy clara: cuanto más poderoso es el país, más poderosa es la corte, más obras vienen y menos salen. Cuanto menos poderoso es el país, más obras salen y menos entran. Y eso se ve perfectamente con la historia de España. Pero, como digo, incluso en los momentos de máximo poder, el monarca regala, entre otras cosas porque la magnificencia es una de las, y la generosidad es una de las virtudes supremas que deben adornar al monarca. A veces también porque es difícil quitarse algunos pesados de encima. Pobre Felipe II tenía a su sobrino, el emperador Rodolfo II, que era un ávido coleccionista, pero que no estaba dispuesto a gastarse un real en pintura y que era de una perseverancia extraordinaria. Se pasó todo su reinado dándole la murga al pobre Felipe II a través de su embajador, Keubenhuller, para que le regalara lo que fuera. Porque este hombre pedía, a veces tiene objetivos claros, ¿no? Pero hay otras muchas veces que es prácticamente pues lo que me des, ¿no? Y pensad que Rodolfo II se había educado en España, con lo cual conocía perfectamente las colecciones reales, y de hecho lo que hizo fue intentar imitar a su tío en su corte de Praga. Después de muchos intentarlo, y ya en época de Felipe III, pues entre otras obras se lleva las famosas Amores de Júpiter, que antes os he dicho que había regalado Federico Gonzaga a Carlos V, y regala también una obra extraordinaria, El Cupido de Parmigianino, que había pertenecido a Antonio Pérez, a quien seguramente se lo habían regalado, pero que cuando cae en desgracia es confiscado por la corte, y al final pues Felipe III, yo creo que con la cabeza ya a punto de estallar de las continuas peticiones del embajador imperial, pues decide regalarle estas obras. Probablemente los regalos más importantes correspondieron a la visita del entonces príncipe de Gales, Carlos, el futuro Carlos I de Inglaterra, a España en 1623. Una visita que además, como sabéis, estaba vinculada o asociada a la posible matrimonio con la infanta española, lo cual abrió enormes expectativas de que Inglaterra volviera a convertirse al catolicismo. El rey, en un alarde de magnificencia, pues le regaló algunas de sus obras más preciadas, entre ellas pues la famosa Venus del Pardo y el retrato de Carlos I, probablemente porque ese era el nombre del príncipe. Es más, sabemos, porque lo cuenta Carducho, que tenía todas las poesías de Tiziano empaquetadas para mandarlas a Carlos, al príncipe Carlos, pero al malograrse la boda, pues las obras se quedaron, ¿no? En época de Carlos II, que como bien sabéis, pues empieza un poco la decadencia, pues no hace falta que os diga que evidentemente el número de obras que llegan es muy pocas, y salen algunas, aunque hay que reconocerle a Carlos II
que pese a su mal estado, pues conservó con absoluta dignidad la colección o la gran parte de la integridad de la colección real. En realidad, la única pérdida importante a destacar es esta obra de la reconciliación de Jacob y Esaú de Rubens, que su esposa Mariana de Neuburgo regaló a su hermano el lector Juan Guillermo del Palatinado. La asociación entre María de Neuburgo y su hermano eran terribles. Estos eran verdaderas alimañas que querían quedarse con gran parte de la colección real. Una obra, sobre todo, que fue realmente objeto persistente de sus peticiones y de sus ruegos, que fue el Cristo entre los doctores de Veronés, además diciéndolo claramente que era para regalárselo a Cosimo III de Médici, es decir, yo hago el regalo pero lo paga mi cuñado, el rey de España, ¿no? Al final, Carlos se niega a que salga este cuadro y se niega a otras muchas peticiones de su cuñado, secundado sin duda por su esposa. Con la llegada de los Borbones, pues no hace falta que os diga que la situación empeora de alguna manera, y tres de las obras que salen, tres de las pérdidas sin duda más importantes del patrimonio de la Corona de España, y que uno, sobre todo por su dedicación a Tiziano, pues echa de menos en las galerías del museo, pues son estas tres magníficas poesías, Diana Calisto, Diana y Acteón y El rapto de Europa, que Felipe V regaló a su tío, el duque de Gramont, en 1704, ¿no?, como agradecimiento por su ayuda en la guerra de sucesión. Otras pérdidas importantísimas pues fueron sin duda las ocasionadas con la invasión francesa y sobre todo con el regalo que se le hizo al duque de Wellington del llamado equipaje del rey José, que incluía entre otras pues la dana de Tiziano, el aguador de Sevilla o la agonía en el huerto de Corrello. Pero sí que es importante que aunque estas obras no estén ahora en Madrid, no estén en el Museo del Prado, de alguna manera sí que dejaron huella. Y es que una de las cosas que se hacía normalmente cuando se regalaba una obra era pedir una copia. Por eso explica por qué el Museo del Prado tiene, por ejemplo, una copia del Perseo y Andrómeda de Tiziano, una obra que Felipe II regaló a Pompeo Leoni y que salió de la colección real a finales del siglo XVI, pero que antes de salir se hizo una copia. ¿Por qué tenemos copias del Parmigianino que se regaló a Rodolfo II? O copias hechas por Patricio Cajés de los Correllos que se regalaron a Rodolfo II, todas ellas en la colección del Museo del Prado. Por lo tanto, estas obras estuvieron, se fueron, pero antes de marcharse dejaron testigo, y ese proceso de regalo y de copia pues explica la presencia en el museo de un buen número de obras. Bien, con esto llegaríamos de alguna manera al fin de lo que podríamos llamar la colección real, la llegada o la fundación del Museo del Prado en 1819, que de alguna manera, aunque no en este momento, puesto que seguía siendo museo real y las obras eran propiedad personal de Fernando VII, pero que a la larga pues no dejaría de convertirse en un regalo a la nación española de alguna manera, sobre todo cuando, tras la muerte de Fernando VII, la colección se divide, una parte minúscula para su viuda y el resto dividido a partes iguales entre sus dos hijas, e Isabel II compra a su madre y a su hermana las obras, logra mantener la unidad de la colección y, tan importante o más, decide desvincular lo que es su patrimonio personal del patrimonio de la corona. El Prado pasa a ser patrimonio de la corona, es decir, ya no es propiedad particular de un monarca. Ahí es donde sin duda está el gran regalo a la colección española. De hecho, bueno, pues pensad que cuando muere Fernando VII, la colección se tasó en una fabulosa cantidad de 152 millones de reales de la época. Bien, desde que el Museo del Prado es Museo del Prado, pues se ha ido beneficiando de una serie de regalos, aparte de lo que podemos considerar que era el dote el lote fundacional que entregó Fernando VII. La primera donación del Museo del Prado, sabemos perfectamente cuál es ni más ni menos que el famoso Cristo de Velázquez, y ahí tenéis, bueno, sumariamente cómo llegó hasta aquí. Joaquín José
Melgarejo y Saurín, duque de San Fernando de Quiroga, lo regala Fernando VII en 1828 en agradecimiento por varias dádivas, y el año siguiente pues Fernando VII decide integrarlo al Museo Real. A partir de ahí y hasta el día de hoy, pues el Museo del Prado ha tenido se ha beneficiado de la generosidad de numerosos donantes, que lo han hecho por razones muy diversas, algunos por prestigio familiar. Eso fue, por ejemplo, la razón por la que los duques de Osuna regalaron en 1897 el espléndido regalo de la familia, o el duque de Zaragoza, descendiente de Palafox, pues regaló en 1884 un regalo de un cuadro, un retrato de Palafox a caballo por Goya. Es decir, un poco el museo, en la medida que va adquiriendo un prestigio, pues también hace que determinadas familias quieran vincularse a él, y qué manera mejor que hacerlo que mediante el legado de obras vinculadas a su familia, como hicieron, pues como veis, por un lado los duques de Osuna y por otro lado los Palafox. Hubo también regalos que llegaron por razones distintas. Sin duda, uno de los más importantes fue el del barón de Langeais, que en 1881 regaló ni más ni menos que las pinturas negras de Goya. Como sabéis, las pinturas negras de Goya eran frescos que estaban en la Quinta del Sordo. La Quinta del Sordo va a demolerse, y el único que parece prestar un poco de atención es este francés, que hace que sean arrancadas, que sean traspasadas a lienzo. Es cierto que su intención inicial era venderlo en París, no las vende y decide finalmente regalarlas al Museo del Prado, con lo cual pues figura entre los mayores donantes del Museo del Prado. Igualmente generosa fue la donación de la duquesa viuda de Pastrana en 1889, una mujer que muere sin hijos, sin descendientes, y piensa que nada mejor que donar su colección al Museo del Prado. Una colección enorme y de una calidad absolutamente heterogénea, donde se alternan obras maestras con obras de una calidad muy inferior, pero que, aunque solo sea por la maravillosa colección de bocetos de Rubens, pues merece figurar también entre las más importantes donaciones jamás realizadas al Museo del Prado. Estas, de alguna manera, son donaciones que proceden de la antigua nobleza, ¿no? Es decir, estamos moviéndonos en una serie de actores que de alguna manera nos suenan familiares, es decir, todos estos círculos de la aristocracia, los marqueses de Leganés, los duques de Medina de las Torres, que regalaban a Felipe IV y que en el siglo XIX pues son sustituidos por los duques de Osuna o por estos personajes. Sin embargo, aparece también en el siglo XIX una nueva figura, la del burgués rico, incluso la del indiano, como sucede con el legado de Ramón Errázuriz, nacido en México, pero que vivió prácticamente toda su vida en París, donde conoció a lo que era la vanguardia pictórica española, y de hecho, pues gracias a él, pues entraron en el Museo del Prado no solamente sus retratos, su magnífico retrato que podéis ver, obra de Raimundo de Madrazo, sino obras de Fortuny, de Martín Rico, y también de franceses que en ese momento tenían un éxito extraordinario, como Meissonier o Baudry, que podéis ver el desnudo de abajo. Se podría decir, bueno, podía haberle gustado, pues no sé, Cézanne, sí, pero en ese momento pues le gustaban otro tipo de pintores. Y lo que también me parece importante mostraros es que su donación fue objeto de una presentación especial en el Museo del Prado. Es la foto que tenéis en blanco y negro de lo que fue durante un tiempo la Sala Errázuriz, algo que, como veremos, pues marca de alguna manera un precedente para otros espacios que le siguieron en décadas posteriores. Sin duda, para mí, mi figura favorita entre todos los donantes del Museo del Prado es esta mujer tan espléndida que tenemos aquí, María del Carmen Aragón de Arloz e Idiáquez, decimoquinta duquesa de Villahermosa, que en 1905 regaló al Museo del Prado las dos obras que tenéis aquí, dos retratos espléndidos de Velázquez, el de don Diego del Corral y el de doña Antonia de Ipañarrieta y su hijo don Luis. Según cuentan las fuentes de la época, y parece ser que tiene visos de que ser verdad, es que un coleccionista americano llegó a verla y le puso un cheque en blanco delante para que pusiera la cantidad que quisiera por estos dos cuadros. Y la señora, que como ya podéis ver por la imagen del centro, pues era de armas tomar, rompió
la chequera y dijo que no solamente eso, sino que además lo regalaba al Museo del Prado. Y la frase que tenéis abajo, pues sí que es una frase textual suya. Amo mucho a mi familia, a mi patria y al arte y muy poco al dinero. Por todos los millones del mundo no vendería yo mi Velázquez, que quiero que después de mis días vaya a formar parte del Museo del Prado. Ya digo, una mujer que debía ser verdaderamente excepcional. Bien, lo que hasta entonces había sido, bueno, pues una labor espontánea de una serie de personas que quisieron unir su nombre al del Museo del Prado, pues empieza a ser alentado desde la propia institución, sobre todo desde el momento en que se crea el patronato, el Real Patronato del Museo del Prado en 1913. En el acta fundacional de ese patronato del Museo del Prado se señala que entre una de sus funciones debe estar la de estimular las donaciones y legados de los particulares y de las corporaciones de toda clase. Y efectivamente, a partir de este año de 1913, vemos claramente cómo se multiplican los legados, significativamente muchos de ellos procedentes de miembros de ese mismo patronato. En 1915 es el legado de Pablo Bosch, como veis, lego al Museo del Prado todos los cuadros antiguos que conserva a la hora de mi muerte y que el patronato de dicho museo considere dignos de figurar en sus salas. Cada uno de estos donantes lo que hace es donar de alguna manera sus gustos, es decir, cuáles han sido, no todos son iguales. De la misma forma que hemos visto a Errázuriz, que coleccionaba estos pintores españoles de vanguardia activos en Roma, pues probablemente lo más significativo del legado Bosch sea su gusto por lo que se llamaba la pintura de los primitivos, es decir, la pintura anterior al siglo XVI, hasta entonces totalmente ausente del Museo del Prado, puesto que era un tipo de pintura que no coleccionaban los reyes de España. Es una pintura que hasta el siglo XIX pues es desdeñada de forma universal y que por lo tanto no formaba parte de la colección. Algunos de los ejemplos más importantes de pintura, sobre todo gótica española, pues proceden de la colección de Pablo Bosch, que tiene también otras obras, como por ejemplo el excelente Cristo sostenido por ángel de Alonso Cano. Otra de las donaciones importantes es la de Fernández Durán y Bernardo de Quirós en dos ocasiones, 1922 y 1930. Una colección absolutamente variopinta que incluye desde obras maestras como la llamada Madonna Durán de Roger van der Weyden, prácticamente algunas obras de Goya de cartones para tapices, como el que tenéis de la gallinita ciega, prácticamente lo que es el núcleo fundacional de la colección de dibujos del Museo del Prado, algo que tampoco habían coleccionado o que los que habían coleccionado no habían llegado al Museo del Prado, los que habían coleccionado la familia real, y también una importante colección de esculturas. Es decir, fijaros cómo se van de alguna manera pues cubriendo huecos de las colecciones del museo. Y de hecho ese cubrir las lagunas, paliar las lagunas del Museo del Prado fue la principal intención de otro importante donante, Francesc Cambó, en 1941. Alguien que, bueno, en las Cortes Españoles, decía esto, imagínese a alguien hablando en las Cortes Españoles actuales del Museo del Prado. Pero bueno, decía, el Museo del Prado no tiene, y aún por casualidad, más que una pintura florentina, no tiene una sola representación de la escuela de Ferrara, tiene representación imperfectísima de la escuela de Toscana. Uno imagina esto en la tribuna, no habría nadie, ¿no?, oyéndolo. Pero hubo una época en que había políticos españoles que tenían cultura y en sus memorias, Cambó además dice, bueno, cómo intentar comprar esas obras y lo difícil que era, ¿no? Cómo el mercado, cuando él empieza a coleccionar, él se lamenta siempre de que ha llegado tarde, ¿no? Para cuando él llega, los grandes coleccionistas americanos, los grandes museos europeos, pues ya lo han comprado todo y él apenas, ¿no?, pues puede luchar por unas migajas. Cambó regaló su colección en 1941. Aunque él siempre pensó en paliar las lagunas del Museo del Prado, pues a nadie tampoco hay que chuparse el dedo, y también fue en parte para conseguir el perdón de Franco después de la guerra. Pero bueno, como fuera, y como él dijo, su colección constituía un modesto complemento al del Museo del Prado. Y efectivamente las obras que donó palian lagunas importantes del Museo del Prado, desde el magnífico bodegón de Zurbarán,
entonces no había ningún bodegón del que era el gran bodegonista de la escuela española, sobre todo la parte fuerte de su legado son las obras del Trecento y Quattrocento italiano, que eran obras que no estaban representadas en las colecciones del museo. Así es como entra pues, el Casoni de las 7 artes liberales de Giovanni Dal Ponte, las 2 obras entonces atribuidas a Taddeo Gaddi, hoy al maestro de la Misericordia, y sobre todo pues, los 3 tablas, las 3 espaliere de Botticelli con la historia de Nastaglio de Leonesti. Pues cuando acudís a la sala donde en estos momentos están estas obras, pues fijaros que prácticamente más de la mitad de nuestra colección del siglo XV italiano pues procede de una sola donación. Las donaciones, evidentemente, se fueron sucediendo. Los años inmediatamente después de la posguerra no fueron los mejores, pero en el año 91 llega una donación. Voy a los grandes hitos, evidentemente hay donaciones menores prácticamente cada año. Es el legado de Manuel Villaescusa, un personaje, un abogado madrileño, del que no se le conocía ninguna vinculación con el Museo del Prado y que hizo a pues, el heredero universal de todos sus bienes. Gracias a él se pudieron comprar obras importantísimas, como la de Thomas Kay del retrato, el cuadro del Greco con esta fábula, el músico de Georges Latour, y parte del dinero se utilizó para la compra de la condesa de Chinchón. Es cierto que no se respetaron de forma totalmente escrupulosa sus indicaciones. Sabéis que él dijo que se gastasen en 1 o 2 obras que debían adquirirse en el extranjero, pero bueno, al final obras importantes llegaron y después, y sobre todo en fecha reciente, pues han llegado los legados de José Luis Várez Fisa, que ya había hecho donaciones en 1970 y en 1988, pero que en el año 2013 pues, hizo de alguna manera el grueso de la colección y que ha dado como lugar a la Sala Várez Fisa del Museo del Prado, que de alguna manera pues, recuerda esas antiguas salas Errázuriz o Pablo Bosch que en su momento tuvieron en el museo, o la donación más reciente de Plácido Arango Arias, que ya había regalado en 1991 una edición de Los Caprichos de Goya y que, bueno, como sabéis, en el año 2015 pues hizo donación de un espléndido conjunto de cuadros y, por supuesto, la Fundación de Amigos del Museo del Prado. Todos vosotros habéis sido partícipes de regalos importantes al Museo del Prado, como los que tenéis aquí, Rosales, Van der Hamen, Sorolla, y habéis tenido una parte importantísima en la adquisición también de la Virgen de la Granada de Fra Angelico. Bien, hay un tipo de donaciones que por desgracia ahora no podemos disfrutar muchas de ellas, pero que creo que vale la pena reflexionar, y es porque afectan totalmente a lo que es el carácter y naturaleza del Museo del Prado. El Museo del Prado, en virtud de una ley, pues tiene unos fondos que acaban en el año de nacimiento de Picasso. Eso es malentender el Museo del Prado, pensar que el Museo del Prado es un museo académico o escolar o que está hecha con tiralíneas. El Museo del Prado es una casa de pintura, es un templo de la pintura, es un museo de pintores y de hecho no hay nada más natural que un pintor quiera formar parte de este templo de la pintura. Ello explica las donaciones que ha habido de pintores que han querido evidentemente ligar su nombre al Museo del Prado. Cuando muere en 1898, los discípulos de Carlos de Haes pensaron que no había mejor tributo que hacer a su maestro que regalar al Museo del Prado una cantidad ingente de obras, 180 estudios al óleo, 129 dibujos y 47 aguafuertes. Evidentemente, el que tampoco era tonto era Pablo Picasso. Aunque la obra pertenecía al gobierno español, que lo había pagado, él se arrogó un poco el derecho de decidir qué podía o no debía hacerse con ella y evidentemente quiso que la obra estuviera en el Museo del Prado y quiso que estuviera enfrente de las Meninas. Y eso no solamente fue así, sino que eso generó que otros pintores pensaran, ¿y por qué no? De hecho, a la muerte de Joan Miró, pues su viuda, Pilar Juncosa, regaló 2 obras espléndidas de Miró y uno de los primeros patronos del museo, que no era español, Arthur Cooper, pensó que tenía toda la lógica del mundo que el Museo del Prado tuviera representación de los grandes pintores españoles y, bueno, así legó obras importantísimas de Miró, de Gris o de Picasso. Como sabéis, en virtud de una ley,
pues no podemos disfrutarlas. Pero, como digo, me parece que es el resultado de una lectura absolutamente primitiva y absolutamente de manual de EGB, yo por lo menos estudié EGB, de Historia del Arte, y una falta de comprensión absoluta de lo que es el Museo del Prado. Bien, en lugar de resumir lo que ha sido la labor o lo que han sido estos legados, pues lo voy a dejar que sea Sánchez Cantón, que le voy a poner una foto sonriendo, porque siempre aparece con una cara el hombre, y en general se piensa que los historiadores del arte somos muy serios y muy mal encarados. Y Sánchez Cantón, escribiendo en 1961 sobre el Museo del Prado, decía, bueno, pues evidentemente no podemos compararnos con el Metropolitan o con los grandes museos americanos en términos de donaciones. La cultura de la donación, del devolver a la sociedad parte de lo recibido, pues no está tan en nuestro ADN como lo puede estar en el ADN de otros países, pero, como dice, si bien en número no quepa comparación entre los mecenas españoles y los extranjeros, también entre nosotros se dan ejemplos de generosidad insigne, unos con obras de arte heredadas, otros con las adquiridas por personal afición. Los coleccionistas en todas partes nutren los museos con obras de arte y el Prado no es una excepción, por más que no pueda emular a sus iguales y menores en el extranjero. Bien, una de las grandes retos que tenemos ustedes y nosotros es lograr que la donación de obras al Prado pues se multiplique, sobre todo pensando en el Bicentenario. Y uno de los primeros que tenemos que ser conscientes de ello, pues somos desde el Museo del Prado, que no siempre hemos tratado a los donantes con la generosidad que merece. Por decirles algo, cuando yo llegué al museo, una de las primeras cosas que oí es cómo los descendientes del barón de Langeais venían al Prado y preguntaban o pedían, mendigaban casi al director entonces del Museo del Prado, que si podían poner una línea diciendo que las pinturas negras las había donado su antepasado. Es decir, ha habido una cierta desidia hacia lo que han sido las donaciones por parte del Museo del Prado. Se intenta paliar, de hecho ahora, si acudís a distintos ámbitos del Museo del Prado, a la biblioteca, a lo que es el Casón del Buen Retiro, pues ya se van incorporando todas estas menciones, y en fecha breve, pues en lo que es la gran sala de las musas, pues habrá un exhaustivo recuento de todas aquellas personas que han querido contribuir a la generosidad del Museo del Prado. Por vuestra generosidad y por vuestra atención, muchísimas gracias.